Amados, estoy plenamente convencido de que una de las más grandes necesidades que tenemos como hijos de Dios es la de disfrutar de la verdadera libertad que Cristo logró para nosotros en nuestros espíritus, a fin de que podamos reinar en vida, paz, gozo y por supuesto libertad diariamente en nuestras vidas. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la verdadera guerra espiritual. Y es un tema que tiene mucha profundidad y probablemente necesitemos de este y otro tema más para poderlo desmenuzar, para poderlo entender con perfecta claridad. Así que les invito al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, mis amados, el tema para hoy es la verdadera guerra espiritual. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y quiero invitarles a leer el versículo 31 y 32. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias en el amado nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad de podernos acercar una vez más a tu palabra. Y gracias, querido Espíritu Santo, por ser tú nuestra guía, nuestro maestro, nuestro enseñador, quien nos permite comprender las verdades escondidas en este libro precioso que es la palabra de Dios. Nos acercamos a la palabra con temor, con temblor y con anhelo de ser edificados por ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. El versículo nos dijo que necesitamos permanecer en su palabra. El permanecer en su palabra nos convierte en sus discípulos, dice el texto. Y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí lo primero y lo más importante que tú y yo debemos entender es que la verdad es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el requisito para conocer la verdad es permanecer en la palabra, entonces Juan 17, versículo 3 también nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna entonces consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Y como ya vimos en la palabra de Jesús que dijo: conoceréis la verdad, entendemos entonces que la verdad es un conocimiento continuo. La verdad tiene por objeto alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y entre más tú y yo dediquemos nuestra vida a la verdad, más luz, más claridad tendrá entonces nuestro entendimiento, que ustedes saben que es facultad de nuestra mente. Entonces eso nos lleva también a concluir
que para conocer la verdad, tú y yo necesitamos utilizar nuestra mente. La mente tiene la facultad de comprender, de conocer. Y todos nosotros recibimos el conocimiento del misterio de Dios en nuestros espíritus, que revela el misterio a nuestro espíritu con minúscula, y que a su vez nuestro espíritu nos permite entender en nuestra mente lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo. Y lo que nos hace verdaderamente libres entonces es el conocimiento de la verdad. Verdad que alumbra nuestros ojos espirituales en la facultad de nuestra mente que se llama entendimiento, y que obviamente el entendimiento forma parte de nuestro proceso mental. Voy a tratar de explicarlo porque pues no es sencillo, pero es importante que lo entendamos. La primera verdad que tú y yo debemos conocer la encontramos en Colosenses, y los invito para que juntos lo leamos. Ahí está en la parte inferior, pero si de pronto tienes tu Biblia a mano, también lo podemos hacer. Colosenses 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 4 verdades extraordinarias en estos versículos que revelan lo que Dios hizo por nosotros en Cristo con su muerte redentora en la cruz. Número 1, ahí leímos que nos hizo aptos para la luz y somos santos hoy en luz. Número 2, nos libró de la potestad y del dominio de las tinieblas. Número 3, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y número 4, nos dio el perdón de todos nuestros pecados. Aquí surge una pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es el reino del amado Hijo? Y obviamente la respuesta es muy sencilla. Es el mismo Hijo de Dios. El que está en el Hijo, el que está en Cristo, está en el reino de Dios. ¿Y quién es el Hijo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos lo define. Por favor, leámoslo. Dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Hijo es el Señor. Y el Señor, que es el Hijo, es el Espíritu, con mayúscula. Y en la mente y el corazón de la iglesia, de un predicador, de ti o de mí, ¿qué está? ¿Qué se encuentra en mi espíritu con minúscula mano? El Espíritu con mayúscula del Señor. Y si el Espíritu del Señor está en tu espíritu y en el mío, ¿qué hay en ti y qué hay en mí? Por supuesto que entonces hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque hemos sido, ya lo leímos, librados de la potestad de las tinieblas. Y lo vimos en el tema anterior, que esas tinieblas significan la ignorancia, lo que implica que tú y yo ya hemos sido librados de una mente entenebrecida por la ignorancia que había en nosotros acerca de nuestro Dios. Y que hay en Cristo el privilegio de que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permita comprender la verdad de lo que en Él tú y yo somos.
hay otra pregunta. ¿Qué potestad tienen las tinieblas sobre los librados, los trasladados, sobre los aptos, sobre los perdonados? Y la pregunta es contundente: ninguna. Y si no hay ninguna autoridad de tinieblas en ti y en mí, que estamos en Cristo, entonces no hay potestades que reprender en ninguno de los libres del amado Hijo. ¿Por qué entonces en las congregaciones se escucha tanto ruido, tantos seminarios, tantos cultos de liberación, de reprensión de espíritus inmundos en el aire? ¿Por qué se coloca a los hermanos a vociferar y a gritar peleando contra espíritus invisibles? Y también porque se amenaza tanto a los creyentes con el poder de Satanás, y muchas veces se emplea la mayoría del tiempo en un culto hablando del diablo y de lo que el diablo puede hacerte o no, si en verdad tú y yo ya hemos sido librados del poder de las tinieblas. El problema de muchos es que no tienen la revelación. En sus entendimientos no hay la suficiente luz de parte de Dios para que puedan comprender y para que puedan creer la verdad de Colosenses 1:13, que ya leímos y que, repito, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú eres libre del poder de las tinieblas y tú estás en el reino de su amado Hijo. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué día a día en muchos lugares se hacen tantas liberaciones a los hermanos? Y la respuesta es sencilla. Si hay liberaciones constantemente en una congregación local, si hay reprensiones de demonios en un hermano, entonces lo que estamos viendo es que muchas congregaciones lo que realmente tienen en ellas como miembros son esclavos y no personas libres. Pablo dice en Gálatas 5:1, léelo conmigo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando a ti te inviten a una unción ritual con aceite vegetal para liberarte de una atadura, repréndelo y di tú la verdad de lo que está escrito. ¡Hey! Mis ataduras ya se fueron. Cuando los ojos de mi entendimiento fueron alumbrados por la verdad de Cristo, yo ya fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, y no tengo nada ni quiero tener nada que ver ni con demonios ni con Satanás, porque en el reino de su amado Hijo, que es Cristo, yo estoy en luz, y yo en ese reino soy verdaderamente libre, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Antes de conocer la cruz, tú y yo podríamos decir 1000 veces: fuera demonio. Pero después de la cruz, tú y yo decimos: Abba, Padre. Ya no soy esclavo. Hoy soy tu hijo, amado Padre Celestial. Porque el lenguaje después de la cruz sí puede llevarnos a decir con seguridad y certeza: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y en Cristo yo soy más que vencedor. El Espíritu del Señor, con mayúscula, es el Señor mismo. Y no está por allá en el cielo ni en una nube, como muchas veces nos lo enseñaron, sino que Él habita en tu espíritu y en el mío. Y si el que habita en tu espíritu y en el mío es el Señor, es el Espíritu del Señor,
entonces en ti y en mí lo único que puede haber es libertad. Esta es una verdad, amados, irrefutable de la palabra. No faltará el que me diga, pero pastor, en mi casa se pelea mucho, se grita mucho, se miente muchas veces, se tiran las cosas unos con otros, hay disgustos y hay peleas. ¿Acaso entonces no hay que reprender esos demonios que están en mi casa para que nos dejen tranquilos? Permitámosle a la palabra que nos enseñe la respuesta a esta inquietud. Dejemos que Dios nos hable a través de ella y nos diga de dónde es que te salen las peleas, los gritos, las mentiras y todos esos problemas que muchas veces se provocan en el seno de un hogar o en el trabajo, en muchas circunstancias de la vida. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra pasión, como ustedes ven en la parte inferior, es del griego epitumía y significa los deseos, las pasiones que proceden de la carne. En tu casa no se metió un espíritu de pelea. Allí no se movió ningún demonio que te ha hecho perder el control y ha traído disgusto al seno de tu hogar. Allí lo que se movió fue la carne de cada uno de los que allí se enfrascaron en esas peleas. La pasión de la carne se alteró y se manifestó en disgusto y en pelea. Allí hay un deseo, hay una contienda y esa pasión combate obviamente es en nuestros miembros. Por eso, amados, debemos observar que Santiago relaciona la palabra pelea con guerra. Pero él dice, ¿de dónde vienen esas guerras y esas peleas? Son guerras y peleas que no vienen de fuera de nosotros, sino que combaten dentro de nosotros, en nuestros miembros. Esas peleas las provocamos nosotros mismos, cuando ya no reinamos en el espíritu, sino le damos lugar a nuestra carne. Romanos 6:12 nos lo explica. Vamos a intentar clarificarlo de la mejor manera. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En gracia, que es donde tú y yo estamos hoy en día, la idea no es reprender, sino claramente es no permitirle al pecado que reine en nuestro cuerpo mortal. Es presentar nuestros miembros a Dios para que el pecado no nos domine y nos controle. Y nuestros miembros obviamente son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que obviamente son parte del cuerpo y del alma y que obviamente componen la carne del ser humano, como ya hemos visto en el pasado en tantos temas. Alguno dirá, pero pastor, Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso dice literalmente el texto. ¿Sabes cómo se reprenden las obras de las tinieblas? Sencillamente
no participando de ellas. La palabra reprender, como ven en la parte inferior, es del griego elencho y significa poner en evidencia, hacer manifiesto o exponer algo. Las obras infructuosas de las tinieblas, la misma palabra de Dios nos enseña que son cosas que las personas hacen en secreto. Efesios 5:12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando esas malas obras son tocadas por el poder de la luz, cuando a esas malas obras les entra la luz de Dios, de inmediato esas malas obras son puestas en evidencia y se hacen manifiestas. Y una vez que se hacen manifiestas, no se deben reprender. Lo que debemos hacer es no participar de ellas. Ningún versículo que hable de guerra en el Nuevo Testamento tiene que ver con una lucha en el aire contra demonios invisibles, sino que la lucha que la Biblia nos revela y la verdadera batalla del cristiano es con la carne. No fuera de nuestro ambiente, sino dentro de ese mismo ambiente carnal en el que muchas veces nos dejamos contaminar y caemos de nuestra posición espiritual. Voy a tratar de explicarlo porque pues tampoco es sencillo. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo creo que ahí está muy claro, nos dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de la cruz, antes de el milagro glorioso de haber nacido de nuevo, tú y yo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente la dirigía el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Y ese príncipe es definido en el mismo texto como un espíritu de desobediencia. Pablo dice entonces: entre los desobedientes también tú y yo vivimos en otro tiempo. ¿La desobediencia qué es? Es la satisfacción de un deseo de nuestra carne. Conforme a ese deseo interior de la carne, hicimos la voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, y fuimos, como los demás, por naturaleza hijos de ira. Antes de la cruz, y eso no lo podemos negar ninguno, tú y yo tuvimos una historia mala. Y Pablo dice que en esa historia pasada éramos dos clases de hijos. Número 1, hijos desobedientes, y número 2, hijos de ira. La potestad del aire trabajó en nuestra historia de pecado antes de la cruz. Pero en la cruz, observemos lo que dice la palabra que Cristo hizo por nosotros. Colosenses 2, 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Observa que antes de la cruz entonces había dos cosas contra nosotros. Contra nosotros estaba el acta pecaminosa de todos nuestros pecados, el código gubernamental de Dios que se llama la ley. Y sabemos por muchos temas que ya hemos visto en el pasado que el conocimiento del pecado vino por medio de la ley. Y contra nosotros también, indudablemente, antes de la cruz estaban los principados y las potestades de las tinieblas activos en nuestro espíritu caído, obviamente. Pero ¿qué hizo Cristo? En primer lugar, anuló el código, el acta. La quitó de en medio de nosotros y dice la Escritura que la clavó en la cruz. Cristo es el fin de la ley. Y en segundo lugar, observemos que exhibió a los principados. Triunfó sobre ellos en la cruz. Y esto también, hermanos, nos da otra lección. Que antes de que Cristo despojara a los principados, primero con su muerte anuló el acta de pecados. Pues tú y yo sabemos que en la cruz Cristo se hizo pecado por ti y por mí, para anular el acta de los decretos de la ley y para obviamente triunfar sobre los principados y las potestades, exhibirlos públicamente y podernos a nosotros trasladar de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero notemos también, en tercer lugar, que Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tendremos que sacar en el futuro el tiempo para mirar cómo fue que cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Como cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Pero aquí lo cierto, amados, es que la Escritura afirma que estamos muertos ya al pecado y a la carne. Y dice que Dios escondió nuestra vida en Cristo. Lo que implica que entonces Cristo hoy es nuestro eterno refugio. Y en Cristo ni tú ni yo le damos cabida ni a ningún principado, ni a ninguna potestad, o a lo que el sistema religioso quiera llamar principados o potestades de las tinieblas. Nosotros ya no estamos en eso. Somos completamente libres. Estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Esto implica entonces, amados, que la guerra en gracia es del espíritu tuyo y mío, donde habita Cristo de manera maravillosa contra nuestra carne, alma y cuerpo. Es una guerra entre dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, dice, léelo conmigo en la parte inferior: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro aquí nos habla de unos deseos que batallan contra nuestra alma, no de una lucha contra espíritus invisibles en el aire. Pedro dice que debemos ayunar, abstenernos
de esos deseos carnales. Ya en un tema anterior que tú no puedes buscar de tantos temas que hay en la red, hablé del verdadero ayuno. ¿Qué es ayunar? Es abstenernos de algo. ¿En dónde están esos deseos que batallan en tu alma? O sea, en tu mente. Están en los miembros de nuestro cuerpo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 19, lo siguiente. 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Mira que lo reconoce. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Se nos llama a poner nuestros miembros al servicio de la justicia, no a la iniquidad, sino a la santificación en el Espíritu. Las pasiones y los deseos carnales y pecaminosos forman parte del viejo hombre. Efesios 4:22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En la vida religiosa nos enseñaron a ayunar, aguantando hambre, que para poder controlar la carne, para hacer que la carne menguara. Nos enseñaron a orar para pedirle a Dios que nos quitara la ira, que nos quitara la envidia, los celos y todas esas obras de la carne que tú y yo conocemos. Y le decíamos: Señor, quítame, Señor, ayúdame en esto. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que la manifestación de los deseos carnales es únicamente nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Somos nosotros los que, si hallamos que hay en nosotros alguna iniquidad, no le pidamos a Dios que nos la quite, sino que nosotros mismos la echemos fuera, la saquemos de nuestra vida. Pues Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne es satisfacer esos deseos, es dejarla que ella nos controle y nos esclavice. Jesús dijo en Juan 8:34 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también nos dice la Escritura que el que siembra para la carne, entonces, esclavo es de la carne. Pero observemos, hermanos, ¿qué hacen los que somos de Cristo? ¿Qué tenemos tú y yo que hacer para vivir en el Espíritu? Para no satisfacer esos deseos pecaminosos que vienen por los ojos, los oídos, la lengua, nuestra mente, nuestras emociones alteradas, nuestros malos deseos, como veremos en el próximo tema, de hacer cosas que no nos convienen. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De tal manera, mi amado, que al estar crucificados significa que estamos muertos para esos malos deseos de nuestra carne. Los deseos engañosos forman parte de la naturaleza caída, de la naturaleza carnal. Gálatas
5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que, amados, ¿cuál es entonces nuestra guerra después de la cruz? Es una guerra de deseos malos, de deseos que nos vienen y que obviamente provienen de nuestra carne. Dentro de este vaso de barro que tú tienes, existen entonces dos clases de deseos. El deseo de la carne, que es contra el deseo del espíritu, y el deseo del espíritu, que obviamente es luchar contra los deseos de la carne. Así que entonces la verdadera batalla espiritual del creyente, del Hijo de Dios, la guerra en gracia, es una lucha de deseos internos, en ti y en mí. Esos dos deseos son las dos naturalezas que se oponen entre sí, para que, como dice el apóstol, no hagamos claramente lo que planificamos. De esos malos deseos y de la manera como trabajan en nosotros, hablaremos en el próximo tema. Con la ayuda del Señor, veremos cómo aún el apóstol Pablo vivió esa lucha de deseos en su vasija de barro. Y aprenderemos y entenderemos cómo poder ser más que vencedores, cómo poder conservarnos libres de esos malos deseos, cómo podemos reinar sobre ellos desde nuestro espíritu con minúscula, lleno del Espíritu de Dios con mayúscula, por medio de una mente renovada en el Espíritu y habiéndonos despojado del viejo hombre que ya vimos en la Escritura, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la naturaleza caída, de la carne. Todos estos términos son muy difíciles de explicar, quizás difíciles de entender, pero con la ayuda del Señor, el propósito nuestro es poder tener claridad en todas estas cosas, para que tú y yo, en esa batalla entre la carne y el espíritu, podamos en Cristo ser más que vencedores. Y por supuesto, vivir una vida de libertad, reinando en vida, paz y gozo, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo soy consciente de que esto no es sencillo de explicar y tampoco es sencillo de entender. Pero para eso te tenemos a ti, amado Espíritu Santo, para que tú vayas alumbrando nuestro entendimiento con estas verdades. Y pudiéndolas entender, poder hacer de ellas una realidad de nuestras vidas, poderlas vivir y poder saber verdaderamente cuál es la clase de lucha que nosotros tenemos como cristianos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y oro para que mis hermanos sean ricamente bendecidos con estos temas, para que juntos podamos levantar nuestros rostros libres de pecado, limpios de mancha, para poder decir: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos libres, somos santos en luz, y no hay ninguna potestad que pueda dañarnos, pues ya no estamos en ese reino, sino que fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Y donde está el Hijo, que es el Espíritu, la palabra dice que allí hay libertad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, nos vemos en el próximo tema.
y que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.